Arrancamos a grabar. Lo que voy a hacer, esta práctica la voy a dejar acá y vamos a arrancar algo nuevo. Cerrar. Chao. ¿Por qué quiero arrancar algo nuevo? Me voy a abrir carpeta directamente. Me voy a generar una nueva carpeta. Acá. Clases. Vamos a crear una nueva que va a ser 22. Estamos en julio todavía. 18. Bien. Eventualmente, ya lo dije la clase pasada, tengo que eliminar este criterio. No está siendo efectivo. No sé en qué momento pasarlo en realidad. Por ahí cuando terminemos con este tema ya voy a arrancar distinto. Bueno, voy a hacer el index.html. Bien. Y vamos a estructurar. Listo. No sé todavía qué le voy a poner. No le voy a poner nada, porque no sé qué le voy a poner. No sé hasta dónde voy a llegar. Bien. Hasta el momento, todo lo que estábamos haciendo de conocer un JSON y demás, es para lograr de alguna manera entender que no necesariamente siempre voy a tener los datos estáticamente, digamos, dentro de nuestra página. Ustedes lo que habían hecho en su proyecto era agarrar y ponerle información dentro, qué sé yo, de los títulos, de los H, de los párrafos, ¿bien? Y eventualmente la idea es empezar a entender que esa información se va a tener que ir cargando desde JavaScript de manera dinámica, ¿sí? Porque tal vez, ya que justo me estaban hablando del tema de los Pokémon, del proyecto de los Pokémon, hoy tenga 15 Pokémones, porque fueron los que cargaron, digamos, los chicos, ¿sí? Porque así se desparramaron las tareas. Pero eventualmente, si yo quisiera cargar la serie completa, que son 150 Pokémones, lo tengo que poder hacer de alguna manera, ¿sí? Eventualmente, de todos los proyectos que están haciendo, creo que de todos, creo no confundirme, puedo sacar esa información de ciertos lados. Hay ciertas páginas en donde se puede sacar esa información, digamos, que ustedes tienen. Eventualmente una de las maneras, que sería, vamos a ver, les muestro si quieren un poco de lo que estoy hablando. A ver, si me meto acá, bien, y empiezo a preguntar, por ejemplo, sobre... eh, no, vamos a poner, por ejemplo, JSON, a ver, Pokémon. Vamos con Pokémon. Bueno, acá tengo, por ejemplo, Pokémon Dataset en JSON. Me vengo acá y tengo esta gente que evidentemente hizo mira, tiene los sprites. Acá están todos los sprites, que no sé la cantidad que serán, pero hay bastantes. ¿Ok? Y tengo a su vez ítems, movimientos, Pokédex, JSON y types. A ver esto. En Acá los puedo, JSON puedo. también se pueden guardar, o era otra cosa eso. ¿Ah? En los JSON, en los sprites que mostré recién, ¿se guardaban en los JSON o no? Era otra cosa. O eso eran fotos nomás, todo. No, esos son fotos. No, acordate Ah, que listo. en el JSON podés, es solamente texto. O sea que yo una imagen eventualmente. Sí, ya sé que existe la Poké API. Facu, estoy yendo por otro lado primero. Seguro que lo que usa todo el mundo. Pero todavía no quiero que. Deja de spoilearme. Todavía no quiero ver la API. Porque para eso tenemos que ver otras cosas antes. Pero bueno, eventualmente acá encuentro información, ¿sí? Fíjense que acá me encontré, por ejemplo, un JSON que eventualmente lo podría copiar, ¿sí? Como ya saben ustedes, puedo agarrar esto, copiarlo y pegarlo, digamos, dentro de una variable, ¿bien? Y tendría todo, ¿bien? Tendría el nombre en inglés, en japonés, en chino y en francés. O sea, fíjense la información que me está aportando, digamos, este JSON. Tengo el tipo, ¿sí?
Fíjense que esto es algo que trabajaban los chicos también en su proyecto. Agarré Pokémon porque justo surgió Pokémon, ¿sí? Ahora si quieren vemos otra cosa. Por ejemplo, bueno, acá habla de la base, bien, que es el ataque, la defensa, ¿sí? Estos deben ser los niveles base, calculo. Bien. Bueno, y hasta ahí terminó. ¿Sí? Eso es lo que tengo de información acá. Bien, eventualmente, por ejemplo, en este JSON que justo agarré, me estaría faltando la otra información. Porque está refacha la Poké. Eh, no, la verdad que les quedó muy buena, sí, es verdad. Está muy buena. Los proyectos en general están muy buenos. Pero bueno, eventualmente lo que les quería mostrar acá es que puedo conseguir, ¿sí?, información en formato JSON para posteriormente después trabajar. A ver, ¿me sirve todo esto? Y tal vez, a ver, no me interesen los nombres esto en otros idiomas, tal vez me quede solamente con el nombre en inglés y otras cosas, pero eventualmente por ahora no me interesa. O sea, ya me está dando un montón de información que no tengo que cargar a mano y eso es muy importante, ¿sí? Eventualmente calculo que por como está diagramado esto que agarré, así de la nada, acá tiene por separado, por ejemplo, otro JSON con los movimientos, y calculo que debe estar la posición coincidente si acá está el ID. ¿Ven? Siempre mantiene el mismo ID, ¿ok? Entonces, si vengo acá y me digo... ¿Qué estaba en la Pokédex? El ID... Ah, sí, estaba en la Pokédex. Bueno, fíjense que está el ID 1, ¿sí? Entonces, todo me va a coincidir con el mismo número de ID en los que son los datos de la Pokédex, los movimientos. A ver qué marca el movimiento. Bueno, la efectividad, la categoría. Bueno, sí, no sé qué es el CNAME y el ENAME. No sé qué son. Tal vez los chicos que anduvieron más investigando en el tema sabrán decirme más. Tipo del Pokémon es normal. Bueno, acá tengo otra información extra, ¿no? Que también la puedo sacar con el mismo ID. Eso es importante porque sabiendo que tengo la información desparramada en distintos JSON, ¿sí?, las puedo acceder estando en la misma posición. ¿Okay? Ítems, no sé qué será. Calculo que en algún lado voy a tener... los ítems, esto es otra cosa. Estos son, mira, Ultra Ball, Master Ball, Great Ball. O sea, es Safari. ¿Qué es esto? No sabía que tenía tanta... ¡Wow! Bueno, nada, esos son otras cosas, ¿sí? Otros ítems. Y types JSON, ¿qué es? Normal. Ah, estos son los tipos. Tengo una lista de los tipos. Un JSON cortito con la lista de los tipos. Bueno, eventualmente tengo eso. Y calculo que acá, a ver, image, que son... A ver, voy a abrir uno de estos. Ah, acá tengo las imágenes, mirá. Claro. Uno, a ver la dos, que es otro Pokémon. La evolución. Bueno, acá tengo todas las imágenes. Lo que no estoy viendo, no sé si alguno vio en esto, sería algo que me haga referencia, algo que me haga referencia, imágenes, a ver los sprites. A ver. Ah, acá está, chico. A ver si el otro sprite. Quiero ver si hay una analogía de orden. Sí, no, son las evoluciones. Bueno, eventualmente lo que no tengo de referencia acá, por lo que estoy viendo, no sé cómo se dio cuenta, no, es un orden, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tendría que saber cuántas imágenes tengo por cada Pokémon para poder recorrer esto, ¿sí? Porque eventualmente... ¿sí? Esto podría descargarlo directamente dentro de mi repositorio local o trabajarlo remoto. Por ahora, no sabemos. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase de hoy. No sabemos trabajarlo en remoto, ¿sí? Pero sí lo podemos trabajar local. ¿Okay? De esta manera, ustedes van a poder, adquiriendo esta información y trabajándola en JSON, adaptar en una primera instancia
su proyecto a que tenga los datos, por ejemplo, de otro lado. En este caso de un JSON. Entonces, eventualmente todo eso se va a estar cargando a través de variables, a través de JavaScript, y su página va a ser más dinámica, ¿sí? Haciendo esta adaptación, ya de quedaría el terreno preparado para que después, eventualmente, indistintamente de dónde venga la información, la voy a poder adaptar, ¿sí? O esa es la idea, ¿ok? Bueno, y después Facu vemos cómo traerlo desde el API, ¿sí? Bueno, pero para hacer esto vamos a empezar a ver otras cosillas, ¿sí? Acá está la PokeAPI, mirá. Segundo en el coso de búsqueda. Eh, Tenemos que ver algunas otras cosas primero. A ver, arranqué con esto. Voy a hacer directamente el acceso al script. Vamos a poner js barra asincronismo punto js. ¿Sí? Voy a arrancar. Genero el archivo. Me guardo esto. Y acá ya que le puse el título, voy a poner el título también. Asincronismo. ¿Alguien sabe a qué hago referencia con asincronismo? Creo que lo escribí bien. A llamar desde un repositorio externo, ¿no? No necesariamente tener el archivo ahí. Sí, pero acá hace referencia más, no siendo tan específico, ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de algo asincrónico? Básicamente. Que no sigue un patrón, ¿no? Que no sigue como unos tiempos específicos, sino que se puede ejecutar en cualquier momento, algo así creo. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Y que es la Algo que antítesis de no. algo sincronizado. Sí, o algo que no tiene por qué suceder al mismo tiempo que otra cosa. Bien, exacto. Bueno, tiene que ver básicamente con eso, ¿sí? Nosotros hasta el momento, lo que hemos estado programando, lo que hemos estado haciendo es algo... y ahora me encuentro, tenía mi imagen. Estaba bueno, ¿eh? Acá está. Me lo muestra acá, no quiero... Es algo así, ¿sí? Acá tengo una imagen, por ejemplo, de lo que venimos haciendo y de lo que vamos a intentar hacer. Hasta el momento venimos haciendo una programación sincrónica, ¿sí? ¿Qué va pasando acá? Y bueno, nada, voy haciendo una cosa atrás de otra. Entonces, esto sería, por ejemplo, me preparo un café, después de preparar el café, caliento el pan, después voy a freír huevos, después agarro un tocino, bueno, esto es muy yankee, ¿no? Después voy a tostar el pan, le voy a poner mayonesa o mermelada o manteca, ¿sí? Y después, por ejemplo, preparo un jugo. Bien, todo esto es de manera secuencial. Acá, por ejemplo, viéndolo en tiempo, esto me llevaría aproximadamente 30 minutos en realizar cada una de estas tareas que tengo de manera secuencial. Entonces, ahora, imagínense que lo hago de manera síncrona. ¿En dónde? Me preparo el café. Una vez que me preparo el café, me puedo poner a freír los huevos, ¿sí? Y a su vez puedo también en otra sartén poner a... ¿qué tenía en la sartén? Sí, para preparar jugo. Ah, De me la quedó- derecha. ¿Eh? Esa es la derecha de los huevos. Ah, bueno, exacto. Que lo tengo acá, freír tocino, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que acá lo que tengo es, esto me depende de esto por la sartén que tengo, ¿sí? Entonces, estoy friendo los huevos, ¿ok? En paralelo, puedo estar, bueno, voy a estar cocinando los huevos y posterior a eso, frío el tocino, ¿bien? Pasan estas secuencias de que se va cocinando
y se va realizando, terminando de hacer. Una vez que lo tengo después también las tostadas, ¿sí? Estoy haciendo las tostadas y después le puedo poner incluso manteca, ¿bien? Y ya lo tengo listo. Y por último, estaría haciendo a su vez el jugo, ¿bien? Todo eso fíjense que estas actividades las estoy haciendo en paralelo. Yo no sé si... A ver. Ah, mira vos. Denme un segundo porque lo que no tengo... Grabando la masterclass, saqué mi mouse de la pantalla y todo lo que estoy haciendo acá, no sé. ¿Cómo era esto? Acá. Propiedades. Capturar cursor. Ahí está. Bien. Ahora sí se ve. Pero si no estoy señalando y no se nota. Está, bueno. En conclusión, si lo hiciera en paralelo, porque al poder hacer varias actividades en paralelo, tardaría aproximadamente 20 minutos. ¿Sí? Está bien, no tengo los tiempos estipulados, pero es nada, un estimativo como para ver que si me pongo a hacer varias cosas, las puedo hacer en paralelo, obviamente voy a tardar menos tiempo. ¿Sí? Que hacerlo todo en secuencia. Bien. No, esto no quiero más. Y acá me robé esto. Bien. ¿Qué más? Esto también lo podemos mostrar de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano que solemos hacer nosotros. Para verlo de alguna otra manera, también podría decir que, imagínense que tengo algo de tipo automático, ¿no? Lo trabajamos de manera automática. Bueno, pongo la ropa en el lavarropa. En vez de ponerme a hacer otra actividad, me pongo a esperar a que termine el lavarropa, ¿sí? Me pongo bueno, acá si tuviéramos lavadora, ¿sí? Le elegí la parte de tener una lavadora porque si la lavábamos a mano estaba como el ejemplo anterior. Pero imagínense que pongo las cosas en la lavadora, ¿sí? En el lavaplatos, y eventualmente me quedo esperando que se terminen de lavar todas las cubiertas. O me pongo a cocinar algo y mientras los pongo en el horno, me quedo esperando que se termine de cocinar. Bueno, eventualmente esto es algo sincrónico, ¿sí? Y eventualmente nosotros en nuestras casas, bueno, salvo el lavavajillas, que bueno, por lo menos yo no tengo, no sé si alguien lo tendrá, podríamos, digamos, automatizar todo esto, de decir, bueno, pongo las cosas en el lavarropa, dejo que se lave la ropa y después eventualmente volveré cuando el lavarropa haya terminado, ¿sí? A sacar la ropa y poder tenderla. Lo mismo que la vajilla que quiero lavar. Eventualmente, una vez que se termina de lavar, lo dejo lavándose y cuando esté listo, bueno, lo sacaré y lo guardaré en cada lugar, ¿no? Donde corresponde. Y lo mismo que la comida. Bueno, eventualmente podría ponerle algún timer para que no se me queme, ¿sí? O ir controlando cada tanto. Pero no tengo la necesidad de estar esperando, por ejemplo, 30 minutos o lo que tarde en cocinarse esto, ¿sí? Entonces ahí viene la idea de esto de hacer algo asincrónico, ¿sí? ¿Cómo hacemos cosas asincrónicas? ¿O cómo sería un ejemplo ahora en cosas asincrónicas dentro de lo que es nuestro sistema o del lado informático? Del lado informático tiene que ver con, por ejemplo, la lectura de un archivo. Si yo tengo que leer un archivo, esta lectura va a tardar un tiempo. Si bien es un tiempo muy corto y se hace de manera bastante rápida. Ah, perdón, no estaba mirando el chat. Acá me dice que yo me hago cereales para el desayuno. Bueno, fuiste, John. ¿Cómo? ¿Alguien me ha llamado? No, nada. Está bien, yo recién me pongo a leer el chat. Ah, Porque sí, es un proceso muy complejo, ¿eh? Hacer esos cereales al desayuno. me Hay que estás, hacer la pasta, hay que formarlo, ¿sabes? Necesitas como un horno industrial también para que quede el cereal bien hecho. ¿Me estás hablando en serio de que te haces los cereales? Me muero, o sea. Sí, él lo recoge en el campo, básicamente. El Sí, maíz yo lo empiezo desde aplasta, cero. lo aplasta. Inchequeable, ¿eh? Te imagino aplastándolos con un martillo y cocinándolos uno por uno. Bueno, y es que encima son de chocolate, ¿sabes? O sea, un proceso... Uf, me tomaría aquí el bootcamp entero para explicaroslo. Se va a Suiza, ¿no? A bañarlo en chocolate, ¿no, John? Bien, porque elige helado suizo. Como el chocolate suizo. Creo Eh, que es el...
Modelez International, creo. No, Toblerone, ya está. Toblerone. Toblerone. Este es el Eso. primer mundo, dice. Para nada buscado en Google, ¿eh? Aquí Bueno, lo acá me único que no dice, sé- acá Nico me dice que ejemplos con el código sería el prompt, el alert. Sí, puede ser, porque en realidad esos se quedan a la espera del usuario. En realidad, hasta que no responde algo el usuario, se quedan ahí. ¿Sí? Eventualmente, la espera es que le apriete el botón, ¿no es cierto? Pero básicamente vamos a tratar de emular, ¿sí? Vamos a aprender una de las primeras cosas que tenemos de asincronismo en informática, ¿sí? Donde de alguna manera no me tengo que quedar esperando por algo. Lo primero que tenemos que ver son el concepto de callback. ¿Bien? ¿Alguien sabe qué es un callback? Llamada de vuelta. Sí, eso sería una traducción del inglés. Pero en JavaScript, I say nothing. Next one. Esa funciona dentro de otra, puede ser. una función adentro de otra, y eso podría ser Función. como que yo estoy llamando una función de otra, no serían realmente un... ¿Eh? Vos le pasás un parámetro, o sea, el parámetro que estás pasando a la función es otra función, ¿puede ser? Eso puede ser, sí. Pues yo el otro día, en uno de los trabajos que usted vio, lo que trabajé fue con el tiempo. Y ahí me pedía, más o menos me vi un poco de información y me decía que para vos manejar el tiempo de algo tenés que colocarle un callback, que sería la función que tiene que realizar con el tiempo. Y ahí más o menos chusmeé un poco. Y lo que yo hice fue colocar la función general, que era la del tiempo. Al lado colocaba la función que yo quería que se aplique, que sea el callback. Y al lado el tiempo que yo quería que tarde para que funcione. Así que calculo que debe ser algo así, como que una función adentro de otra, o el valor. Sí, Bien específico no, pero más o menos creo que es algo va por ahí. exacto, bien. Viene exactamente por ese lado. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, JavaScript nos permite, y acá viene una cosa media loca que vamos a intentar explicar, nos permite pasar por parámetro una función, ¿sí? Ya tal vez algunos se han dado cuenta o la han estado utilizando y sin darse cuenta que en realidad estamos utilizando un callback. Pero básicamente es eso, me permite pasar una función por parámetro. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a declarar una función, ¿sí? Cuyo nombre, por ejemplo, le vamos a poner crear mensaje. Crear mensaje. Y vamos a ponerle, por ejemplo, al mensaje vamos a poner mensaje. El mensaje que quiero. Y le vamos a incorporar, ¿sí? Una función. Ahora esta va a ser función, no va a ser no va a ser un parámetro común y corriente. Bien. La voy a llamar callback, si bien después vamos a ver que el nombre en realidad es no interesa en realidad, pero para que sepan que esta va a ser la función de callback, bien, que es lo que estamos explicando. Y acá adentro entonces voy a declarar un let. Voy a declarar, por ejemplo, una variable que vamos a llamar mi texto. Bien. Y esto se va a volver, nada, un texto. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Siempre hago lo mismo. ¿Sí? Bueno, a esto le vamos a adicionar, ¿sí? El mensaje que me llega por parámetro. Bien. Hasta acá fíjense que no estoy utilizando ningún callback. Bien. Me queda esta en gris, me queda en otro color porque todavía no la estoy utilizando. Entonces, vamos a ver cómo la uso. Vamos a llamarla. Voy a llamar a callback, ¿sí? Que es mi función, y como es una función, tengo que llamar como tal. Y le voy a mandar mi texto, ¿sí? Mi texto. Mi texto es este que estaba acá. Es esta variable que acabo de declarar acá. ¿Bien? Perfecto. Ahora debería hacer el llamado, digamos, a esta función, ¿no es cierto? Pero para llamar a esta función, bueno, vamos a hacer el llamado. ¿Cómo sería? ¿Cómo llamo a esta función que acabo de crear acá? Digan ustedes, ¿eh? Crear mensaje y paréntesis. Bien, crear mensaje, excelente.
crear mensaje. Y entre paréntesis, entonces, ¿qué le mando? Primero que me pide, el Un mensaje. un mensaje y el nombre de la función Bueno, que va a ejecutar adentro. exacto. Le voy a poner entonces, como comilla simple, por ejemplo, eh, mundo asincrónico. Me faltó la E. Mundo asincrónico. ¿Sí? Ahí lo tengo. Y ahora, lo segundo que le pasó. Voy a poner un signo de interrogación. Lo segundo que le pasa. El nombre de la función que va a ejecutar dentro. Bien, el nombre de la función que va a ejecutar dentro. ¿Y qué función sería? No la tengo. ¿Sí? En realidad, no lo sé porque no la definí todavía. ¿Ok? Vamos a llamar que esta función que voy a mandar yo, que voy a enviar, va a ser, por ejemplo, mostrar texto. ¿Sí? La voy a llamar así. Y la voy a definir acá arriba. Bien. Voy ahora a definirme esta función mostrar texto. Mostrar texto. Y nada, eventualmente lo que va a hacer es va a recibir un texto por parámetro. Y luego, no, lo vamos a imprimir por Va a estar tú solo ahorita. un colson.long texto. Va a tener el gym para ti solo. Y Lucas. Alejandro, estás desmuteado. El calvo, sí. Bro. Para que lo muteemos. Creo que lo puedo No mutear. raño la huevona con Lucas. Alex, se le oye. Ahí está. Lo que pasa es que me parece que lo muteé de por vida, me parece. Me parece que una raya roja. Si es un micrófono blanco con una raya roja, es que usted lo muteó como usuario nada más. Si aparece un micrófono rojo con una raya roja, es que lo muteó el servidor. Que nadie puede escucharlo. Seguramente lo muteó de la primera forma porque, bueno, por lo menos yo lo puedo seguir escuchando. Pero bueno. ¿Y cómo hago? Ale, ¿estás ahí? ¿Bloquear? Ah, Ahí va. silenciar en el Se servidor. muteó Acá solo. está, acá está, acá está, acá está. Ahí está. No, creo que lo que le has quitado es que él puede escucharnos. O le habías quitado lo que él puede escucharnos. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que este silenciado se lo tienes que quitar tú. No se lo puede quitar él mismo. O yo ahora lo silencié del servidor, entonces ahora si quiero que hable lo tengo que desmutear. Claro, igual justo fue un mal timing porque creo que se había llegado a mutear solo. A ver, para. Ahí está, ¿ves? Sí. Está muteado. Ahí lo expliqué y está muteado. Listo, genial. Bueno. Mundo asincrónico, entonces le estoy enviando, por ejemplo, acá un mostrar texto, que es una función, ¿sí? Y esa función la acabo de declarar acá. ¿Bien? Fíjense que es una función muy sencilla que lo único que hace es mostrar un texto por consola. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando llamo a crear mensaje, le mando las dos cosas que necesita, que sería el mensaje en sí, que es un texto, y una función, fíjense que esto es una función, que le paso por parámetro, ¿ok? Esa función que paso por parámetro debo llamarla en algún momento, porque estoy pasando una función por parámetro y en algún momento la tengo que ejecutar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Acá, nada, lo único que hago es declarar una variable que es una variable de texto, de tipo string, ¿sí? Y eventualmente, acá estoy llamando a esta función callback, ¿sí? Que pasé por parámetro y que nunca estuve ejecutando. Fíjense que acá la declaré, acá la paso por parámetro, pero nunca la llamo, ¿sí? ¿En qué momento la llamo? La llamo acá. ¿Bien? Vamos a ver, guardo. Vamos a ver qué pasó con esto. ¿Dónde me la veo? Acá, no importa. Y bueno, no tengo nada, me voy a inspeccionar porque tengo que ir a la consola. Acá a la consola, acaba de tener un error machazo. Mostrar texto. Profe, ¿no le faltan los paréntesis? ¿O no hace falta los paréntesis? Acá no. Acá en esta no. A ver que lo re. Ah, acá le puse mayúscula. Ahí está, mostrar texto, mostrar texto. Bien, a ver, guardo. Actualizo. Pausa. ¿Qué pasó?
¿Qué? Lo pausé yo, le puse un breakpoint. Dale. Volver a cargar. Bueno, ahí está. Consola. Network, consola. ¿Sí? Fíjense el mensaje. Che, qué chiquito. ¿Lo ven chiquito o soy yo nomás? Bien. Sí, se ve chiquito. Sí, se ve bien, se ve bien. Ahora se ve bien. Bueno, ven entonces, fíjense el mensaje que acabo de obtener de esto. ¿Sí? Me dice, hola, ¿cómo estás? Mundo asincrónico. Y lo que ocurrió fue que acá estoy llamando a esta función. ¿Ok? Estoy llamando a la función de acá arriba. Cuando llamo a la función de acá arriba, le estoy pasando el mensaje. Repasemos cómo funciona la cosa, ¿no? Y le mando la función, ¿sí? Eventualmente que me está pidiendo acá la función de callback. Se ejecuta esto y posteriormente después ejecuta esto, ¿sí? Cuando viene a ejecutar esta función que pasa por parámetros es esta que tengo acá, ¿ok? Cuando ejecuta esta que tengo acá, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, esto recibe un texto, ¿sí? Que es mi texto. Eventualmente cuando estoy llamando recibo mi texto. Y es este texto que acabo de escribir acá. ¿Ok? Y eso es lo que termina imprimiendo por consola. ¿Sí? ¿Se entendió? En un principio esto suena medio rebuscado y suena medio como engorroso, ¿sí? De entender o de ir siguiendo. Pero lo bueno es que vayan tratando de ver estos ejemplos sencillos para entender cómo funciona. Callback, eventualmente, lo que hace es quedarse esperando, ¿sí? Por la resolución de esta función para culminar, digamos, esta otra. ¿Está? Yo, profe, lo tengo hecho, pero lo tengo hecho igual que usted, pero no me funca. ¿En serio? No sé. ¿Querés mostrarnos la pantalla y vemos a ver qué pasa? Sí, si no me explota, comparto. Ah, pero no estoy en esa computadora. Ah, ok. No, si no, ¿Querés tirar el código? Hacemos una cosa, copia el código porque total es cortito. Tiralo al chat. Ya va, ya. ¿Hola? ¿Estás copiando o no? Creo que murió, profe. Sí, ¿no? F mal. Sí, yo sí, estoy hablando. Estoy hablando. ¿No me escuchás, Melanie? No, me mandó la foto. David, pretendía que me mandes el código, así lo probamos acá. Bueno, a ver. Crear Sí, mensaje. que estoy para conectarme a internet en la otra compu, por eso. Ah, bueno, pará. Mi texto, sí. El problema es que mi texto, cuando lo estás llamando en callback, no le pusiste la T mayúscula. Ese es uno que encontré ahora, sí. Y mostrar texto, mostrar. Acuérdense que es sensible de mayúsculas y minúsculas, ya ves, creo. Creo que con eso lo solucionás. A ver. Estoy viendo a ver si hay alguna otra cosa. Sí, línea 3. Mi texto. Con temas. Sí, ahí está. ¿Ahora anduvo? Sí, gracias. Te pasó lo mismo que a mí con la E, esta, que me había quedado acá la E en mayúscula. Y bueno, ya eventualmente no era la misma función. Bien. Una pregunta. Dime. ¿Cómo hace la función mostrar texto para identificar que el texto... Primero, ¿cómo hace para identificar que lo que le va a entrar es un texto? Y segundo, ¿cómo hace para identificar que el texto que le va a entrar es el de la función de arriba? Mirá. Vamos a seguir cómo sería el orden de ejecución de esto, de nuevo, ¿sí? Así tratamos de entender cómo funciona. Yo creé dos funciones, esta función y esta otra función, ¿sí? ¿Está hasta ahí?
de las cuales esta es una función común y corriente, que ya sabemos crear y sabemos más o menos cómo funciona, no tiene nada de raro, pero esta otra función, crear mensaje, lo que hace es recibir un texto, eventualmente que le voy a enviar, ¿sí? Un dato, y acá eventualmente va a recibir el nombre de otra función, ¿sí? Ya les digo, esto de callback se los puse para que entiendan lo que es callback. A mí me manda la data Daniel de cómo es el tema de los muting. Genial, gracias. Eventualmente yo le puse que se llame callback, sí, porque estamos hablando del tema, pero van a ver que después le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Incluso esto callback no es una palabra reservada de JavaScript para utilizar para callback, ¿sí? Se puede poner el nombre que ustedes quieran. Es el nombre, es como un parámetro más, ¿sí? Es el nombre que va a recibir la función cuando entre acá. ¿Bien? Ok, entonces, como sé que esta segunda parte es una función, en algún momento la tengo que llamar, ¿ok? Para ejecutarlo, si no, no tiene sentido que la pase por parámetro. ¿Está? Bien, entonces, vengo acá, ¿qué hago? Leo mi texto, digo, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Escribo esto y lo concateno lo que venga acá en el mensaje. Eventualmente va a ser esto. ¿Está? Que es lo que le pasé acá por mensaje. ¿Bien? Eso lo tengo guardado en mi texto. Ok. Todo ese string, ¿sí? Que sería esto con esto pegado, ¿sí? Lo mando ahora, llamo a la función, ¿sí? Que entra acá con el nombre de callback, pero en realidad es esta, que es la que estoy mandando acá, ¿sí? La mando con ese texto. Y ese texto lo que hace, esta función cuando se llama, es imprimirlo por consola. ¿Sí? Entonces eventualmente termina haciendo con este callback, lo termina llamando acá y lo imprime por consola. ¿Sí? Que lo aclaré un poquito mejor ahí, Ale. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a hacer una variante. Vamos a cambiar esto por un alert. ¿Sí? Hasta el momento no tenemos problema para hacer este tipo de cosas. Así que lo cambio por un alert, me vengo acá, ¿sí? Y ahora eventualmente, en vez de aparecer esto aquí, debería aparecer con un alert, ¿no? Y aquí está. Hola, ¿cómo estás? Mundo asíncrono. ¿Sí? Eventualmente tuvo que esperar a que se termine esto, ¿sí? Esto es algo rápido, ¿ok? Acá no estamos notando demasiado, ¿sí? Es el primer ejemplo que vemos. Espera que se termine esta llamada, que es esta función, y una vez que se termina esta llamada, ahí recién se termina la función de crear mensaje. ¿Sí? ¿Está? Eventualmente, si hubiera código acá, ¿sí? Podría seguir ejecutándose. Bueno, un 1. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer... ven acá abajo. Los voy a ir dejando, ¿sí? Voy dejando el historial de ejemplos porque creo que no se pisan. Y de última, bueno, tratemos de poner nombres distintos para que no se pisen. Vamos a poner acá si tienen un comentario. Ejemplo... Wow. Ejemplo 1. Acá vamos a poner ejemplo 2. Bien. Ahora voy a crear. Vamos si quieren. Vamos a mezclar un poquitito los random function. ¿Sí? Constante. Voy a crear una constante que se llama le voy a llamar operación. Y esta operación lo que va a hacer es recibir por parámetro. Voy con la sintaxis de funciones flecha. Donde va a recibir valor 1, va a recibir un valor 2 y eventualmente va a recibir la callback, ¿sí? Una función que lo que va a hacer esa función es una operación. ¿Sí? Por eso lo llamo oper. Bien, y de paso salimos un poquitito de que no necesariamente esto se tiene que llamar callback. ¿Sí? Es mi función de callback, pero la puedo llamar como yo quiera. Bien, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, va a ejecutar un return de el llamado a oper directamente, que es mi función de callback, ¿sí? Y ese oper le va a pasar valor 1, ¿sí? Y valor 2. ¿Ok?
¿Va hasta acá? ¿Qué me queda ahora? Definir esta oper, ¿sí? Porque eventualmente, como... Lo que usted hizo con la fecha ahí era la otra forma de hacer una función, ¿no? Es una función anónima. No te entendí la pregunta, perdón. Usted puso constante operación igual a valor 1, valor 2, oper, coma oper, Ujú. y después ahí la forma de hacer la operación, eso era la función anónima. ¿Este oper? No le puso, no le puso function, todo eso, sino que más que nada porque me cuesta acordarme de estas cosas. Ah, bien, 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 bien. Porque esto sería... Acá porque... Nada, mira, vamos a poner el ejemplo 2, vamos a hacerlo con funciones, ¿sí? Con función normal. Imagínate que acá lo llamo operación, operación, operación y como parámetros van a ingresar estos datos, ¿sí? Te voy a hacer el análogo a la función común, ¿sí? Me ingresan esos datos por parámetro. Lo que hace al fin de cuentas esto es esto. ¿Está? Mirá, acá lo tengo en modo función, normal y corriente, ¿sí? Como las que sabemos utilizar. Y acá lo tengo en arrow function. Cualquiera de las dos, ¿sí? Debería funcionar igual. Esta si querés la voy a comentar y después las alternamos para que veas que debería funcionar de la misma manera. ¿Ok? Y queda aparte el ejemplo, ¿sí? De las dos formas. Bueno. Vamos hasta acá, ¿sí? Entonces, dijimos que eventualmente yo tengo que llamar a operación, ¿sí? A esta función la tengo que llamar de alguna manera. Pero también tengo que definir esta oper que entra acá, entra con este nombre, pero yo la puedo definir con el nombre que se me ocurra. Vamos a seguir, si quieren, para no complicar, definiendo de la manera tradicional. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una función suma, ¿sí? Esta función suma, ¿qué me requiere? Me requiere, por ejemplo, num1, ¿sí? Utilizo distintos nombres para que ustedes no se confundan. Eventualmente podré utilizar los mismos nombres, pero para que para que entiendan que son distintos. Acá, esta función suma, entra num1, entra num2, ¿sí? ¿Qué me devuelve? Hace un return de num1, ¿bien? Más num2. ¿Ok? Vamos hasta acá. Esto eventualmente son las funciones que ustedes... Una de las funciones que deben haber utilizado en la calculadora. Bien, nada raro. Hasta ahora. Bien, entonces, tengo declaradas mis dos funciones. ¿Sí? Lo que podría hacer es... lo que podría hacer es... llamar... Podría no. Lo que tengo que hacer es llamar operación. ¿Bien? Entonces, llamo operación. Llamo esta de acá. ¿Bien? ¿Qué le tengo que pasar a la operación? Díganme ustedes. El valor de los números, ¿no? Valor de los números. Voy a poner 2 y 5. ¿Sí? ¿Qué más le tengo que pasar? Ahora tenemos que llamar a suma. Bien. Entonces le tengo que pasar a suma. ¿Está? Si lo paso así. Bien. Acuérdense que si le pongo los paréntesis es la ejecución. ¿Sí? Si lo hago así es que estoy intentando ejecutar suma. Esto me produciría... Tratar de ejecutar algo en un parámetro me puede producir un error. Bueno, eventualmente no, porque me retornaría el valor. Pero bueno, la idea es que lo estoy pasando como parámetro que va a ser lo que va a entrar acá en oper. ¿Ok? Suma es la función que le transfiero, bien, acá como oper. Y que eventualmente cuando la llamo a oper, que sería suma, ¿sí? Va con los dos valores. Le mando valor 1 y valor 2. Que eventualmente cuando la llamo van a ser num1 y num2. ¿Sí? Y bueno, lo que termino teniendo es la suma, que es lo que me retorna esto, que es lo que me termina retornando, ¿sí? Y si yo acá no hago nada, porque es return. Profe, ¿Qué? o sea que el nombre que le damos a los parámetros da igual, lo que importa es el orden, digamos.
¿Qué te referís con el tema? Sí, el orden tiene que estar. Acá, pero me refiero a que los nombres da igual. O sea, como le pusimos num1 y num2 y después le ponemos valor 1, valor 2, es lo mismo. En realidad, claro, lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Que una cosa es, ¿qué es lo que mando cuando yo llamo una función? Y qué es lo que defino que se va a llamar los datos que ingresan a la función, ¿sí? Acá cuando defino esta función, digo que el primer parámetro se va a llamar valor 1, no me importa qué es lo que llegue, ¿sí? Lo voy a llamar valor 1 para tener un dato de referencia, de poder ubicarlo de alguna manera lo que ingresa. El segundo va a ser valor 2 y el tercero es la operación que necesito realizar, que sería una función de callback. ¿Bien? Entonces, cuando llamo acá, llamo a valor 1 y valor 2. ¿Qué ingresan en valor 1 y valor 2 cuando llamo? Bueno, en este caso, ingresa el valor 2 y el valor 5. Y la función que coloco en upper va a ser suma. ¿Está? ¿Sí? Bueno, esto eventualmente en operación me está haciendo un return. Podría acá hacer esto, podría hacer console, para continuar un poco con lo anterior. Bien, console.log. Así, bien, y que me esté retornando esto y eso lo imprimo por consola. Así cuando llamo operación hace esto, ¿sí? Y esto termina imprimiendo lo que le devuelve esto. A ver, si guardo acá y llamo operación. Lo que voy a hacer es comentar, voy a tener que comentar este alert. No importa. Este alert vamos a volverlo a console.log. ¿Ok? Así aparece todo por consola. Eventualmente me va a aparecer esto primero, ¿sí? Porque lo mando a imprimir y después va a venir esta otra parte, ¿sí? Yo para que mantenga todo un historial, por eso lo voy poniendo todo junto. Bueno, entonces si actualizo acá, me dice, hola, ¿cómo está? El coso que se fue del anterior. Y acá me pone el valor 7, ¿sí? Y el valor 7 corresponde a la suma de 2 más 5. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos. Sí, sí. ¿Sí? Vamos a mejorar o vamos a hacer un cambio. Voy a declarar, por ejemplo, una función que se va a llamar mul, ¿sí? De multiplicación. ¿Bien? Multiplicación también va a recibir un num1, algo que voy a llamar num1 y algo que voy a llamar num2. ¿Ok? Recibo esos dos. Y bueno, ¿y qué voy a hacer acá? Voy a hacer un return de num1 por 2. ¿Sí? Genial. Lo que puedo hacer ahora es decir, voy a replicar esta misma. Y ahora vamos a utilizar otras dos. No, dejo esto mismo. ¿Sí? Pero de callback no le voy a llamar, no voy a mandarle suma, sino que le voy a mandar mul. ¿Sí? Ahora utilizo otra función. Le estoy mandando otra distinta a esto. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Estoy acumulando los mensajes, o sea que estos van a volver a aparecer. Fíjense que ahora tengo, hola, ¿cómo estás? Mundo asincrónico. Me dice el valor 7, que es la suma de 2 más 5. Y este 10 tiene que ver con 2 por 5. ¿Sí? ¿Está? Entonces fíjense que ahora, a través de callback, puedo, dependiendo la ecuación o lo que le mande yo acá, es lo que yo voy a ejecutar. Vamos a suponer que quiero hacer otra operación. ¿Sí? Vamos a suponer que... la operación la voy a hacer en el llamado. ¿Sí? En vez de definir algo como esto, voy a hacer uno de, por ejemplo, resta. ¿Sí? Pero el de resta, ahora, no lo voy a hacer llamando una función, sino que voy a hacer una función flecha. ¿Bien? Eventualmente. Y acá adentro voy a colocar los datos que quiero. Acá voy a mandarle, por ejemplo, num1, num2. ¿Sí? Podré mandar eso y podré decir acá que num1, ¿sí? En menos num2. ¿Sí?
Bueno, eventualmente, acá ¿qué pasa? Le estoy pasando estas dos cosas, ¿bien? Y como la estoy llamando directamente acá, mandarle así variables no me sirve de mucho. Necesitaría declarar acá estas dos variables, ¿sí? Para asignarle valor a num1 y num2. Algo que puedo hacer es directamente decirle acá que voy a pasar por parámetro, por ejemplo, 6 menos 2, que me da 4. ¿Bien? Esa última, profe, me mareó un poco. Sí, yo sé que con esto lo voy a matar. Porque en realidad lo que estoy haciendo es llamando una función de manera anónima dentro del parámetro. Y me está tirando error y no sé por qué. ¿Verdad? Algo me estoy olvidando. Dice que me faltó una coma. Bueno, Hay un algo. paréntesis de más, creo. Tengo este, ¿no? Este va con este cierra acá. No sé si se le voy a poner entre paréntesis, pero bueno, tampoco los quiero complicar y eventualmente quiero que lo veamos también así en algún momento. Pero bueno, no por ahora. ¿Qué les quería comentar? Que suma mult. Bueno, no, nada. Si te estoy mareando, prefiero no hacerlo. Y después vemos a ver cómo quedaría. Eventualmente podría ser entonces, seguimos así. Bien. Podría ser la resta acá. Bien. Podría decir resta y bueno, eventualmente pongo la. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah. Bien. Bien. Nos vemos mañana. Sí. Bueno, y eventualmente acá haría lo mismo, ¿sí? O resta. Esta la voy a pegar acá. Porque no es un ejemplo distinto. Es más de lo mismo. ¿Sí? Y si eventualmente pongo acá. Bueno, resta. Ah, ¿qué le estoy pasando? 2 y 5. Acá le había pasado 6 y 2. Para que me dé positivo, ¿no? Que me da 4. ¿Sí? Se va comprendiendo más o menos cómo es la lógica de esto. Más o menos sí. Me imagino, profe, que esto se usa para llamar varias funciones al mismo tiempo, ¿no? Sin tener que hacer como un conglomerado. Me imagino, ¿no? De vuelta, no entendí a qué. No, si el callback, o sea, me imagino que se usan es para llamar a muchas funciones al mismo tiempo. No, Que no, es un no. lío, En sino... realidad, callback, lo ideal sería, podés tener más de una función de callback, podés tener varias, pero creo que eventualmente tampoco que vas a tener muchas, porque imagínate, son funciones que estás pasando por parámetro. La idea es que no sean demasiadas. Pero esto da la introducción, ¿sí? O se genera para poder lograr lo que es el asincronismo, ¿sí? De alguna manera estoy haciendo que yo pueda ejecutar una función sin tener que esperar, ¿sí? A que todo lo demás termine. Vamos a ver otro ejemplo más. Quería dejarles igual acá, quería dejarles este de resta, lo voy a sacar de acá, lo voy a comentar. Porque por ahí sé que es medio engorroso, pero a la larga creo que por ahí lo pueden llegar a ver en algún lado y va a quedar mejor. ¿Sí? Eh, em, quiero dejar el ejemplo, ¿sí? Si yo utilizara callback. Perdón, utilizar las funciones flecha acá. Bueno, no me marca error. Algo debo haber tenido escrito mal antes. Imagínense entonces que acá, ahora 2, 6. 2, 6. Lo vamos a pasar. Serían N1, N2.
que son los dos datos que tengo que pasar, ¿sí? Perdón, tendré que poner num. Así dejamos, para no confundirlos tanto, ¿sí? Así dejamos el ejemplo como el que tenemos arriba, num1, num2, y eventualmente lo que va a hacer es un return, ¿sí? Va a ser un return, igual que el anterior, ¿sí? De num1 menos num2. ¿Sí? Esto a simple vista parece matador, literalmente matador, pero esto, piénsenlo que esta función flecha que está acá sería la análoga a esta que está acá. ¿Sí? Lo mismo, ¿ok? Pero lo estoy implementando directamente acá sobre el parámetro, sobre la llamada, el parámetro de llamada, ¿sí? Directamente estoy definiendo la función y enviándosela acá como operación. Esto debería funcionar como resta. Voy a cambiar algunos de los valores. Voy a poner acá un 8 para que me quede menos 6, menos 2 me quede 6. Guardo. Y si actualizo acá, fíjense que sigue funcionando y me quedó un 6. ¿Está? Esto por ahí a veces confunde un poco, pero ya les digo, entiéndanlo al igual que esto. Va num1, num2, que son las cosas que entran por parámetro. Esta función no se llama inmediatamente. Esta función pasa acá por parámetro, ¿sí? Al pasar aquí por parámetro, eventualmente se va a llamar en este momento, acá, ¿sí? Si bien es una función que es a run function, no me interesa, el que es, obviamente es anónima, no me interesa porque cuando vengo acá entra como el nombre de Oper, y Oper lo que hace es poner valor 1 y valor 2. Valor 1 y valor 2 son los dos valores que ingresan de acá y de acá. Eventualmente, cuando realizo esta operación, valor 1 y valor 2, llamo a esta función, ahora sí. Valor 1 entra acá como num1 y valor 2 entra acá como num2. Y esto me termina retornando la resta de esos dos valores que ingresé por parámetro. Y eventualmente esto me lo devuelve acá. Y eso lo termino imprimiendo por consola. ¿Sí? Más o menos se fue entendiendo esta lógica. ¿Sí? Voy así como medio tranqui y haciendo pausas para que lo vayan digiriendo porque sé que es un tema. Es hasta que les terminas de cerrar, ¿sí? No se asusten con esto. Parece así como sacado de otro planeta, pero realmente es hasta que ustedes lo terminan de entender. Una vez que lo terminan de entender, van a ver que nada, va a ser lo cotidiano y van a ver que todo lo que vean, por ejemplo, que se esté programando, se va a seguir utilizando. ¿Bien? Con el tema de callback. Bien. Vamos a hacer alguna otra cosita más. A ver. Vamos a simular. Perdón, este era ejemplo 2. ¿Sí? Esto sería. Esto lo voy a dejar, pero voy a poner acá un comentario. Quiero dejarlo comentado así les queda a ustedes. Opción para opción con función flecha, ¿sí? Para resta. ¿Ok? Bueno, eventualmente fíjense que si puedo hacer esto, no necesito declarar este tipo de funciones, sino que directamente en los llamados podría haber hecho lo mismo para la multiplicación y lo mismo para la suma. ¿Sí? Acá y acá. Y eventualmente eso funcionaría. Y me ahorro de estar declarando estas funciones. ¿Sí? Directamente las estaría haciendo acá adentro. Y eso eventualmente se usaría, se ejecutaría. ¿Sí? Bien. Ejemplo 3. Perdón que llene tanto de ejemplos, pero por ahí de última está bueno ir viendo distintas maneras y que después ustedes lo puedan ir repasando. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de emular, ¿sí? Este tema del asincronismo que tenemos.
Me voy a... Me voy a agarrar del ejemplo anterior. ¿Sí? Me voy a agarrar del ejemplo anterior para, utilizando setTimeout, que ya creo que Alejandro lo estuvo utilizando y Juan... Sí, sí, lo usé para el juego de Mario y después para el otro. Juan David me acuerdo que también. El Bueno, slide. Sí, sí, en el slider lo usamos. lo usaron. Bueno, vamos a utilizar este setTimeout, ¿sí? Que acuérdense que es una función que tengo que lo que hace es demorarme la ejecución de una función durante un periodo de tiempo que yo le coloco. ¿Sí? Entonces, voy a definir constante, ¿sí? Vamos a llamar... para tu operación, ya lo llamé acá. Todo esto está grabado, ¿verdad? Sí, 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 esto lo estamos grabando para ¿cómo es? Su comunicación está siendo grabada para un mejor servicio. Constante operación que le pongo acá. Estamos siendo espiados. Voy a llamar operación. Operación. No sé. Retardo le voy a poner. No se me ocurre. Le quiero poner un nombre distinto a esto, ¿sí? Para que no me genere conflicto. Bueno. Esta operación entonces, voy con función flecha. No se asusten. Le voy a mandar valor 1, valor 2 y la upper. ¿Sí? Le va a entrar upper como hice con el anterior. ¿Bien? Y eventualmente ahora defino esta flecha. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a ser un return. Bien, va a retornar. No va a retornar algo así nomás. Va a retornar lo que le devuelva. ¿Sí? Set time out. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a tener este set time out? Pero no me odien por esto. ¿Qué va a tener este set time out? Adentro voy a llamar otra función arrow function. ¿Ok? ¿Qué le voy a mandar? 0 parámetros. Así que nada de parámetros. Y esta función, ¿qué va a hacer? Llaves. Va a llamar eventualmente a upper, que es la función que me está entrando por parámetro. ¿Sí? Upper me está entrando por parámetro acá. Y le voy a mandar a este upper, le voy a mandar, le voy a mandar los dos valores, ¿sí? Que eran valor 1 y valor 2. Valor 1 y valor 2. Y ahí tengo todo usado, así que estoy bien. ¿Ok? ¿Qué me falta acá? Perdón, yo bajé esto, pero esto es la arrow function, ¿ok? Esta arrow function es la primera función que quiero que me ejecute, ¿sí? El setAmount, acuérdense que el setAmount, a ver si me dice acá, tengo dos cosas. Pero, bueno, tengo dos cosas. Tengo por un lado que definirle la función que se va a ejecutar, ¿sí? Y por otro lado, el tiempo, ¿sí? Fíjense que lo segundo es el tiempo. O sea, la función la acabo de definir acá, ¿ok? Le podría haber puesto una función acá que diga function con el nombre y después llamarlo acá. Sí. Bien, lo hice con una función flecha. ¿Ok? Lo hice directamente acá adentro para no tener que estar haciendo algo acá afuera. ¿Ok? Eso es un parámetro. Segundo parámetro, los milisegundos quiero que tarde. Voy a poner 3000. ¿Sí? 3000, acuérdense que eran milisegundos. 3000 serían 3 segundos de retardo. ¿Bien? Entonces, 3 segundos me va a demorar en ejecutar esto. ¿Qué me está faltando acá? Hola. Llamarlo, ¿no? Llamarlo, exactamente. Ahora lo que me queda es operación, retardo, ¿sí? Y la voy a llamar con ¿qué valores? Con el valor 1, 2 y bueno, llamará al setAmount, creo.
Vamos a hacer, si quieren, pongo el valor 3, el valor 7. Vamos a poner 7, no, vamos a poner 6, así me da 9. Y eventualmente le tengo que pasar oper. ¿Sí? Le tengo que pasar una operación. Lo mismo. Puedo utilizar la raw function. ¿Qué va a tener? Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Perdón. Num1. Lo voy a llamar igual. Num1, coma, num2. Y eventualmente acá va a tener llaves. Y lo que me va a ejecutar es un return de... nada, vamos a hacer el de la suma. Num1 más num2. Bien. Ahí lo tengo. ¿Está? Entonces, acá tengo la definición, ¿sí? Y acá tengo la operación. ¿Bien? Eventualmente están haciendo todos return y no hago nada. Así que lo que podría hacer es, acá en vez de return voy a hacer un console .log. Mostrar esto en pantalla, en consola. Y listo. Creo que está bien, creo que no me olvido de nada, que no voy a tener errores. Eventualmente esto lo podría ejecutar dentro de la consola para ver el tema de retardo y voy a hacer eso. Voy a copiar esto, lo voy a comentar acá en el código, ¿sí? Voy a guardar y lo voy a ejecutar en consola, ¿sí? Vengo, me actualizo acá, voy a obtener estos mismos valores. Y ahora acá en consola voy a hacer la ejecución de operación retardo, ¿sí? Eso que tenía ahí. ¿Para qué? Para ver el tiempo que tarda. Lo hizo, pero le toque. Ah, no, ahí está. No, perdón. Esto lo que me tiró es el ID de operación, ¿sí? Primero me tiró un ID de operación, fíjense que después me tiró el 9. Vamos de nuevo. ID de operación, 9. Voy de vuelta, va a ir incrementando, ¿sí? Este es justo porque es el tercero. Si actualizo, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar acá, vamos a arrancar del 1 de nuevo. ¿Ven? Tarda, tunga. ¿Sí? Y ahí funciona. Si ustedes intentan ejecutar este tipo de cosas de manera por ahí sincrónica, lo que se quedaría es esperando, ¿sí? Todo bloqueado hasta después poder ejecutar lo que continúa. ¿Sí? Profe, pero si la operación retardo abajo está comentada como resta o como suma. Ah, esto porque lo hago por consola. La estoy ejecutando acá, mirá. Me la copié. Y acuérdense que acá en la misma consola ustedes pueden poner todo el código entero. Miren. Vamos a suponer, esto lo voy a comentar también, mirá. Lo guardo. Si actualizo acá, tengo esto. Y si trato de llamar a operación retardo, ahora me reta. Me dice que operación retardo no existe. ¿Sí? Pero si me... Perdón, voy a comentar un toque para un ratito para poder copiar. ¿Sí? Guardo. Bien. Lo mismo. Si... Perdón, voy a actualizar. ¿Sí? Me lo dejo así. Voy a actualizar. Si vuelvo a ejecutar esto, me dice que no existe. Bien. Ahora, fíjate lo que estoy haciendo ahora. Me acabo de copiar el bloque completo de lo que acabo de declarar acá. ¿Sí? Que ahora lo tengo comentado. O sea, esto ya no se está ejecutando. Por eso no tengo definida operación retardo. Pero si yo me copié ese código y lo implemento acá en consola, miren, vamos a hacer solamente la parte de arriba. Ahí. Bueno, me devuelven define, ¿sí? Porque nada, declaré esta constante y me dice que no está definida. Pero eventualmente si ahora aplico de vuelta operación retardo, acá por consola acabo de definir esto, ¿sí? O sea que ahora esto funciona. 9. Ahí va. ¿Sí? Yo por consola podría estar programando todo. Lo único que tienen que tener en consideración es que cuando actualicen, todo eso nuevo que había puesto se perdió. ¿Sí? Pero la consola es como si estuviera programando así en vivo. ¿Ven? ¿Está? Bueno, entonces comento. ¿Qué sería el 2 que devuelve al principio? Un ID de operación.
De operación, no de operación de cosas, sino que se acaba de ejecutar el proceso. ¿Sí? ¿Ves? No, para que ahora no lo tengo. Lo guardé esto, sí, actualizo, así tengo todo corriendo. Fíjate que ahora, ahí me tiró el 9, ¿ves? No me tiró el de operación porque no lo operé de acá. Bien, directamente me tiró el 9, ¿sí? Ahora, si lo ejecuto de acá, me dice la segunda operación que se está ejecutando y me tira después el 9. ¿Ves? Si lo ejecuto de vuelta, pues ejecuto otra cosa. Vamos a suponer que ejecuto. Voy a borrar acá. Voy a ejecutar. A ver, ¿cuál puedo ejecutar? Vamos a ejecutar uno de estos. Este, por ejemplo. Lo pongo acá. Le doy enter. Me dice 7. Ahora, si ejecuto operación retard, venía por el 2. ¿Sí? Este debería haber sido la tercera y este el cuarto. Ah, no. Es la tercera vez que operé este entonces. Me equivoqué. ¿Sí? Es como una especie de identificador, ¿sí? O como un contador. No le den bolilla. ¿Sí? No interesa. Lo que nos interesa es el resultado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bueno, ok. Son 11:20. Y no hicimos la píldora todavía. Pero no vamos a hacer la píldora. La voy a pasar. ¿Cómo están los chicos de las píldoras? A ver. Porque creo que con la explicación me voy a quedar hasta esto. ¿Quién lo... No, speedrun no. No. Igual, miren, me acabo de dar cuenta, porque la verdad que este fin de semana traté de no trabajar. Me vengo medio en las cuerdas. Y no preparé los nuevos temas de píldora. Me di cuenta ayer domingo que no tengo los nuevos temas de píldora hechos. Esperen, voy a pausar acá la grabación porque si no... Ahí está, ahí continuamos. Bueno, entonces, ejemplo, ¿qué voy? Por el 4. Ejemplo 4. Vamos a ver otra cosita. Vamos a hacer uno un poquitito por ahí, hasta ahí más completo, ¿sí? Ahí. ¿Qué quiero hacer? Vamos a hacer que este tenga dos funciones de callback, ¿sí? Una función para cuando está todo bien, una función para cuando está todo mal, ¿sí? Para cuando hay algún error. Entonces, primero voy a definir la función que quiero llamar. Entonces, voy a hacer un const. Perdón. Const. Le voy a llamar finicio, ¿sí? Como que es una función de inicio. Cualquier otra cosa. Una función de inicio y le vamos a poner, si quiere, función anónima. Así vamos viendo distintos tipos de funciones, ¿sí? Un function. Función anónima, no, perdón. Lo declaro acá como variable, pero lo que quise decir es que es la función que no es arrow function. Le voy a pasar como parámetro a esta función una que vamos a llamar la callback, ¿sí? Y la otra la vamos a llamar callback error, ¿sí? Como que es cuando se produce un error. ¿Bien? Entonces, le mando esas dos. Lo que podemos hacer acá es... vamos a utilizar generaciones de números aleatorios. ¿Se acuerdan que esto ya lo han usado ustedes? Entonces, voy a generar otra variable, ¿sí? Una constante en realidad. Number, si quieren, le podemos llamar. Y este number lo que va a hacer es pedirme con mat. Creo que era para que sea... Bueno, vamos a hacer mat... floor, ya que me lo coloca acá, ¿sí? Acuérdense que el floor lo que me hacía era pasármelo a poner una base, ¿sí? En este caso números enteros. Y ahora voy a generarme el número aleatorio. Entonces voy a aplicar un random,
¿Sí? Ese random, acuérdense que era un valor entre 0 y 1. Bien, lo voy a multiplicar por 10 para que me genere valores entre 0 y 9. ¿Sí? 109. ¿Qué más? Y nada más. Con esto ya tengo los números aleatorios hechos. ¿Sí? Bueno, de última, si tengo algún error, ahora lo veo. Y eventualmente, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a colocar un condicional. Voy a decir que sí. Number es mayor que 5. O sea, si como estoy generando valores entre 0 y 9, vamos a usar que si es mayor que 5, voy a llamar a callback. ¿Sí? No hace nada. ¿Bien? No le paso parámetros. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Bien? Por lo general los callbacks no se utilizan así sin nada, pero bueno, eventualmente hay ocasiones que puede ocurrir que lo necesiten. Y si no, si se da el otro caso, lo que voy a utilizar, lo que voy a llamar es la llamada callback error. ¿Sí? ¿Bien? Bien, creo que terminó. Acá termina esto. Tenemos que poner punto y coma, si quieren, si no. ¿Sí? Hasta ahí F inicio. Lo que me quedaría por hacer ahora es llamar, ¿no? F inicio. ¿Está? Y debería llamar, enviarle las dos funciones que van a ingresar acá como callback y callback error. ¿Sí? Las cuales todavía no definí. ¿Ok? Así que, si quieren, lo que podemos hacer ahora es definirlas. ¿Bien? Las voy a definir acá arriba. Voy a llamar, por ejemplo, la de está todo bien, ¿sí? La que va como callback, la vamos a llamar, bueno, vamos a hacer const, esta constante se va a llamar, esta función se va a llamar f call b, ¿sí? Para poner un nombre distinto al callback, a la de callback. Y acá eventualmente entonces pongo un function que no a paréntesis y nada, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es, nada, console. Vamos a imprimir solamente el mensaje. Bien, .log para que sea ejemplo sencillo. No marearlos más. Y nada, bueno, acá un texto que va a decir función de éxito. ¿Sí? Bueno, y eventualmente voy a hacer la otra. Me la copio para no tener que tardar tanto en el tipeo. Y le voy a llamar a esta ferror. Ferror va a ser la misma función y voy a decir, por ejemplo, se ha producido un error. ¿Sí? En realidad estoy simulando un error, pero en realidad lo único que estoy haciendo, fíjense, es comparar si es mayor que 5 o eventualmente no lo es, me va a tirar el error. ¿Okay? Como esto, digamos, lo que estoy haciendo es generando valores aleatorios, esta función va a cambiar, digamos, va a cambiar lo que va a ejecutar dependiendo de las ejecuciones, ¿sí? Porque los valores van a ser aleatorios. Bien, entonces ahora, ¿qué me queda acá? Llamar a estas dos. Dijimos que primero llamo a la que está todo bien, o sea, a esta le voy a pasar esta fcall, b, bien, y el segundo parámetro va a ser el ferror, el que está acá. ¿Sí? Acá me falta una C mayúscula. ¿Sí? No estaba en amarillo, por eso algo estaba mal llamado. Bien. Bueno, listo. Probemos esto. ¿Sí? La estoy llamando todo esto. Bueno, obviamente voy a imprimir todo lo de arriba, ¿no? Y después eventualmente esto que acabo de generar ahora. Vamos a verlo. Actualizo. Me dice función con éxito. ¿Sí? Y después fíjense, cayó el 9. Bien. Fíjense que
este asincronismo me lo está permitiendo porque acabo de ejecutar esto otro, o sea, el código. Me vino bárbaro el haber hecho este ejemplo. Porque fíjense que primero me ejecuta la función con éxito, nada se rompió, ¿sí? Y después me ejecuta el nuevo. ¿Está? Cuando obtuvo la respuesta, después de que terminó el timeout, ¿sí? Que estaba acá. Acá. Cuando obtuvo la respuesta, ahí recién lo imprimió. Pero fíjense que esto se siguió ejecutando, ¿sí? O sea que no se me frenó el código ahí. Bien, siguió ejecutando todo esto. Cuando eventualmente esta tuvo la respuesta, bueno, ahí retornó. Mientras tanto siguió con esto. Por eso el 9 quedó después. Bueno, vamos a seguir ejecutando. A ver. Fíjense, ahora me dice se produjo un error. Ahora me va a tirar el 9, ¿no? Pero acá se produjo un error. O sea, en principio lo que hace el programa sería leer el código completo y después espera para ejecutar ciertas cosas. No. Va leyendo, el código siempre se lee de manera secuencial. Va leyendo esto, sigo leyendo todo. Viene acá. Lee esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta función se terminó de ejecutar, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto logré ejecutar, logré mandar esto y esto manda a ejecutar esto. No se queda esperando. Acá lo que pasa es que no se queda esperando respuesta de esto. ¿Qué hace? Lo manda a ejecutar y cuando obtiene respuesta eventualmente lo imprimirá por consola. ¿Sí? Que es lo que hace acá. Pero no se queda esperando, no se queda trabado en esto. Continúa leyendo. Lee esto, eventualmente declara esto, declara todo esto, llama a esta función se termina de ejecutar. Fíjense que lo que hace es generar un número aleatorio, comprobar si esto anduvo todo bien, llama al callback, o eventualmente al callback o al callback error, según corresponda, y esta siguió hasta que se terminó este timeout de 3 segundos, ¿sí? Siguió ejecutándose. Esta hizo lo que tuvo que hacer, y eventualmente cuando esta terminó, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era eventualmente imprimir en console.log num1 más num2. ¿Sí? Por eso me pasa esto. Profe, ¿podría volver a explicar la función nueva que acabamos de hacer? Porque sí es medio complicada. Ok, vamos de vuelta. Mira, definimos. Hicimos una F de inicio. Fíjate que a diferencia de las anteriores, lo único que estoy haciendo acá es que mando en vez de una sola función de callback, estoy utilizando dos. ¿Sí? Acá como me empecé a hacer un poco el canchero, utilizo dos. Para mostrarles que no necesariamente tiene que ser uno. Entonces, dependiendo genero un número aleatorio. ¿Sí? Acá que lo almaceno en number. Y ese número aleatorio pregunto. Si es mayor que 5, voy a ejecutar esta función que mando acá. Y si no, o sea, si es menor o igual o qué sé yo. Sí, menor o igual, eventualmente, me va a ejecutar como una especie de error. Va a tirar error. La verdad, acá el mensaje tendría que ser número menor, sí, y acá número mayor que 5. Eventualmente lo podremos cambiar. Y así no se confunden ustedes. Número mayor a 5. Bien, y acá sería número menor o igual a 5. ¿Sí? Entonces abajo cuando llamamos a la función fInicio, los parámetros que le estamos diciendo, o sea, como se podría traducir lo que está escrito es, me vas a activar, o sea, vas a hacer que empiece a trabajar la función inicio, y cuando esa empiece a trabajar, me vas a traer una de estas dos funciones mediante el funcionamiento de la primera. Exacto. Más o menos así, ¿no? Claro, básicamente lo que hago es pasarle la función por parámetro. ¿Sí? Esta fInicio recibe por parámetro la fcallB, que sería esta, ¿sí? Y la ferror que entraría acá. ¿Ok? Ferror entra acá, entra como callback error. ¿Sí? Les pongo nombre distinto, incluso se podrían llamar igual, pero les pongo nombres distintos para que sepan que son distintas cosas. ¿Sí? Es lo que entra acá por parámetro. Entonces digo, bueno, acá eventualmente, cuando llamo a la función, estoy pasando fcallB. Y acá, entonces, le estoy pasando ferror, que son, respectivamente, esta y esta función. ¿Sí? Según lo que me da number, acá, cuando comparo,
digo, bueno, llamo al callback, llamo a esta, que eventualmente es esta, que eventualmente es esto, ¿sí? Y lo ejecuto. Por ende me va a imprimir esto, hace un console.log de este mensaje, ¿sí? Si no, Profe, ¿sí? si nos ponemos a usarlo para algo serio, digamos, ¿es mejor ponerle nombres iguales o así como está acá que es diferente? No, eventualmente, no sé, eso depende, digamos, el llamado que hagas. Muchas veces incluso los callback, más allá del nombre, no los quiero complicar, pero los callback, este upper, ¿sí? Que sería upper, que sería esto, ¿sí? Eventualmente se termina haciendo acá, a veces. ¿Sí? Funcionaría una función flecha acá arriba, declarada y ya está. ¿Sí? A veces se utiliza así. El callback directamente se ejecuta de arriba, entonces no le pondrías nombre directamente. Yo no sé cuál sería el criterio. La verdad que no te sabría definir un criterio de poner el mismo o el distinto. Acá le pongo distintos para que ustedes entiendan que lo que entra por parámetros es lo que se está leyendo acá adentro, ¿sí? Indistintamente de cómo lo llame acá afuera. ¿Sí? Son distintas. Por ahí de la otra manera se presta a confusión, ¿sí? De si es la de afuera o es la de adentro. ¿Es la global o es la que entra acá por parámetro? La función que entra por parámetro. ¿Sí? Nada, si le pone un nombre distinto me parece que por ahí a veces es más entendible y menos confuso. Pero bueno, nada, básicamente es eso. Estoy mandando dos funciones. Acá por ahí lo que cuesta procesar, por eso les quiero dar tiempo, porque esto es procesarlo nada más. Saber que estoy mandando por parámetros funciones que posteriormente voy a utilizar acá adentro. Las voy a llamar acá adentro. Las paso por parámetro y eventualmente las llamo acá adentro. ¿Esas funciones cuáles son? Primero esta y segundo esta. ¿Sí? Entonces, cuando hago referencia a callback, estoy haciendo referencia a esta función, que eventualmente hace esto. Y cuando estoy haciendo referencia a callback error, hago referencia a ferror, que es esta que está acá. ¿Sí? No sé si lo aclaré un poquito mejor. Acá Nico me está tirando que está en su salsa. Pero... Se me mareó John. Bien, ok. La idea, ¿cuál sería? A ver, para que ustedes jueguen un poco con esto de los callbacks. Intenten agarrar... No le digo la calculadora, ¿sí? Para que no se embarullen todavía con manipulación con el DOM, porque ustedes la calculadora ya habían hecho la parte sí, la parte gráfica y demás. Sencillamente con JavaScript intenten hacer la calculadora, ¿sí? Pero utilizando callbacks. ¿Está? Realicen la calculadora que realice las operaciones matemáticas. Si alguno se anima a interactuar con el DOM, lo hace. ¿Sí? Si se anima a capturar estos valores, estos datos, porque ya entendieron la mecánica y se animan a capturar los datos desde coso, desde el DOM, ¿sí? De la misma página, a través de elementos que haya ahí, genial. ¿Sí? Si no, sencillamente lo trabajan como hice yo acá, desde JavaScript. Fíjense que no utilicé nada de HTML, es el único que use HTML para hacer el llamado y nada más. ¿Sí? Pero traten de practicar eso, traten de hacer la calculadora, ¿sí? Traten de generar estos textos, ¿sí? Y de ir probando, por ejemplo, de este tipo de ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? ¿Ok? O podrían ser también una calculadora. Ahora si quieren les anoto otra posibilidad. Hacer una calculadora de números aleatorios. Que me calcule números aleatorios. Me los imprima por pantalla. Y me imprima, digamos, cuáles fueron los dos números aleatorios que generó. Y me imprima el resultado
también en pantalla o en consola. Bueno, profe, suba al class la tarea. Sí. Ahora si quieren se las publico. Nada, 2 ejercicios como para que empiecen a practicar algo. Si quieren les puedo dar más. Pero la idea es que empiecen a generar algunas cosas y vayan toqueteando esto a ver si lo van terminando de entender con la práctica. ¿Está?